perdóname. April, perdóname. Perdónala, ¿por qué? Que le perdone, ¿por qué? Mejor que hice. ¿Qué tú le puedes decir a la otra niña que ahora mismo está sin ustedes dos? Y se debería estar preguntando por qué no está con ustedes. Gina, que la amo también. Soy, la amo. Te amo, Soy. ¿Abuso sexualmente? No. No, contra la chiquita sí, contra la más grande no. Nayeli, una niña de 2 años y la otra de 3, que quizás no vuelvas a ver. Este país, la salud mental está mala. Esta historia de unos padres abominables y monstruosos que comenzó a romper en el día de ayer y realmente le ha partido el alma a todo el que tiene alma en este país, porque hay quien no la tiene, como estos dos individuos. Esta bebita de 2 años fue abusada sexualmente y maltratada físicamente hasta morir. Ese es el tema que vamos a analizar hoy y ver si le podemos encontrar alguna justificación más allá de que esto es un asunto de salud mental. Vamos a escuchar nuevamente las expresiones de este individuo cuando se le pregunta cuál es su parecer de lo que ha pasado. ¿Qué lo motivó, Jovan? Este país, la salud mental está mala. ¿Usted se incluye ahí? Sí, ¿Sabe que lo van a aislar en la cárcel? sí, lo sé. ¿Por qué usted cree que es eso? La salud mental aquí en Puerto Rico está mala. La manera de justificar la atrocidad que cometió este individuo. Vamos a traer con nosotros a Johnny Rullán, psicólogo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Esto es un problema de salud mental. Esta es la justificación que tiene este individuo para la atrocidad que hizo. No existe justificación para este tipo de atrocidad. Yo creo que es de las cosas más trágicas que he visto en noticias en lo que puedo recordar. Y lo que nos recuerda es precisamente que sí, estamos en una crisis de salud mental en Puerto Rico y lamentablemente esto pasa mucho más frecuentemente de lo que tal vez queremos admitir. Este tipo de casos de delito sexual, violación sexual a menor, sucede por lo menos 750 veces por año en Puerto Rico y de esos casos el 75% de los pedófilos son los propios familiares, como en este caso. Y no hay acción que se tome en contra de estos individuos, más allá de que si se dan cuenta o que alguien lo denuncia en la casa o es un caso como este que ha ocurrido una tragedia donde la bebita muere. Si no, queda en silencio. Precisamente esa es quizá la tragedia mayor, que este tipo de casos está pasando hoy mismo en Puerto Rico y se ahoga en silencio muchas veces porque o la familia no conoce los recursos, no se atreve a admitirlo o no quiere difamar la propia familia. Así que hay que empoderar a los familiares sobre cuáles son sus recursos de denuncia confidencial y anónima y que en las escuelas también se adiestra a los maestros y las maestras TS a que sepan detectar las señales de riesgo, que son una serie de señales que uno puede detectar. Pero lo peor en este caso es que la madre guardó silencio y es cómplice porque estaba ahí. Y entonces la familia de él, ¿qué pasó? La familia de ella, nadie habló, nadie dijo nada. O sea, es que la misma familia los protege a los pedófilos, a los maltratantes. Y es muy común que suceda esto y por eso es que se habla de una cifra oculta. Estamos hablando de 1000 casos por año, pero entonces pudiesen ser muchos más de los que no se reportan por este mismo silencio y ahogo de la verdad. Y para eso yo creo que se tienen que, ¿verdad?, nuevamente, entrar lo que son la primera línea de defensa, que son los demás familiares, la escuela, que puedan detectar las señales que el mismo niño está mostrando sin verbalizarlo, para tomar acción y abrir un caso con el Departamento de la Familia que se abre y se defiende bajo la ley federal de CAPTA que protege el anonimato en este tipo de casos. Bueno, ojalá que en algún momento comencemos a tomar acción. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, no se vaya de todos modos, es ahora porque queremos traer al inspector Daniel Justiniano Mercado. Él es el director del CIC de Ponce, es la persona que estuvo básicamente en la investigación de lo que allí pasó. ¿Cómo se puede describir esta escena? Primero, esa escena atroz, la palabra es aberrante. Aberrante. ¿Y qué es lo que, o sea, cómo fue que se llegó finalmente a la conclusión de qué fue lo que había pasado? De hecho, en la información que hay es de que esto había comenzado en el mes de diciembre y estuvo hasta ahora cuando la bebita muere o la matan. Eso ya en la primera entrevista que se realizaron, tanto a mamá como a papá, ya los agentes de homicidio, ¿verdad?, levantó la bandera de que estaba pasando algo porque las versiones no cuadraban.
¿Y cuándo es que se dan cuenta? ¿Cómo ustedes llegan entonces finalmente a determinar qué es lo que había pasado? Una vez dan varias versiones, contradictorias completamente, se realizó un registro a la residencia. Primeramente ella manifestó que la bebé se había caído de la cama, fuimos a la residencia. Cuando vemos la cama, de la cama al piso, la distancia que hay no era para que tuviera, ¿verdad?, las heridas, las laceraciones que la bebé tenía. ¿Y la hermanita de 3 años estaba en el lugar? ¿Cómo estaba la hermanita de 3 años? Mira, la hermanita tiene, ¿verdad?, un padecimiento de habla retardada. El departamento de la familia asumió la custodia inmediatamente de esa otra menor. ¿Cómo usted describe lo que usted allí vio? ¿Ustedes habían visto un caso de esta naturaleza? Para los 24 años que yo llevo, nunca he trabajado con un caso así, ni pensé que iba a trabajar con un caso así. Tengo agentes ahora mismo que están descompensados y pues, en el transcurso de la investigación hubo agentes de años de experiencia que me dijeron, mire, inspector, no puedo bregar. Es que esto es algo muy difícil de asimilar. Tenemos vía Skype, tenemos a la fiscal Marjorie Gerbolini, quien es la fiscal de distrito de Ponce. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, fiscal. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? No, bueno, más adelante estaremos con ella, pero nuevamente ya finalmente se les radican los cargos a estos individuos, se les puso una fianza de 5 millones a él, 1 millón a ella, pero los familiares de esta persona, los familiares del individuo, ¿cómo han estado reaccionando una vez que él confesó que había hecho lo que hizo? Bueno, para no entrar mucho, ¿verdad?, en detalle, algunos, ¿verdad?, la mayoría de los familiares lo que estaban tratando de justificarlo. Justificar al individuo, a pesar de que había... pues entonces, ¿cómo uno puede querer que esta situación no siga aumentando cuando los propios familiares protegen al agresor, al asesino? Tenemos que alzar la voz, ¿verdad? Es un tema incómodo que muchas veces no se quiere hablar, ni siquiera en la prensa, qué bueno que lo están hablando aquí. Pero si los familiares no lo dicen. Entonces hay que hablarlo más y normalizar el que se denuncie. El que haya consecuencias para la persona que cometa este tipo de crimen. Y que se enseñe en la escuela también, volvemos, la detección de esas señales de riesgo que el mismo menor va a presentar. Que aunque no verbalice que está sufriendo un abuso sexual, lo va a gritar a los 4 vientos a través de otras señales como picazón en las partes privadas, dibujos sexuales, baja en las notas académicas, etcétera. Bueno, voy a presentar el panel que quiero incorporarlo porque sé que ellos están ya deseosos de hablar sobre este asunto, pero la misma madre. La madre, que es la que cuidaba a la nena, que la bañaba. Sí, que no estaba que veía las reacciones. Bueno, proceso de dolor. Vamos a darle la bienvenida al panel. Víctor Rivera, Margarita Ponte, Carlos Rivera. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Obviamente todos estamos consternados con esta noticia. Déjame hacer un comentario, quizás una pregunta. Y es si a base de ese escenario donde había más familiares que posiblemente tenían algún tipo de relación, si la investigación se puede extender a más familiares partiendo desde el punto de vista que sabían y no dijeron. Eso es así. O sea, se está extendiendo hacia allá. Pero usted, quizás para ser un poquito más específicos, porque la gente en su casa, Puerto Rico, es bien difícil tragarse esto, asimilar esto, ¿verdad? Yo llevo más de 30 años como reportera y les confieso que este patrón de dolor que tiene que haber tenido esta pequeñita es difícil de nosotros tragarlo como ciudadanos. Le pregunto a usted, ¿cerca de esos familiares ya están en conversaciones? ¿Son sospechosos de haber mantenido silencio? ¿Cuál es el estatus? Estamos en la investigación, la investigación no ha culminado. Entonces no quisiera entrar, ¿verdad?, en ella. Sí, pero por lo menos para que nos dé una idea si tienen la gente identificada, si está, o sea, si es una familia que se protege. Al momento, como dije, no voy a entrar en la investigación. Yo sé que se está investigando. Superviso la misma. Pero a la pregunta nuestra es sí, se está investigando. Hay una investigación. Y de igual manera, según el Código Penal, lo que es coautor es aquel que participa o colabora. Así que correcto, si tienen conocimiento y permitieron que esto ocurriera, pues pudiesen ser si me permiten añadir que creo que en esa evaluación e investigación es muy importante que se evalúe qué tipo de maltrato psicológico, emocional y físico hubo que servía de amenaza para callar a esos familiares que tal vez no se atrevían porque también eran maltratados por ese mismo victimario.
No, y esto se repite. O sea, que esto se extiende a la otra niña también, hay otra niña allí. Eso es lo que quería preguntarle a Johnny Rullán. ¿Qué edad esta niña? Correcto. De 3 años. Pregunto, ¿sí se puede salvar a esta pequeña? O sea, ¿ya se les retiró de estos padres monstruosos, abominables? O sea, de esta situación espeluznante, ¿sí se puede salvar? Claro, y ahora va a entrar un proceso de transición que conlleva otros estresores, ¿verdad? Y agravantes de cambiar de hogar, de padres, y más las secuelas posiblemente traumáticas de haber vivido esto de frente. Y ahora el sentido de culpa ante la lupa nacional de haber consentido esto, así que requiere mucha intervención psicoterapéutica preventiva para que no se desarrolle un trastorno mayor. Tenemos ya a la fiscal Marjorie Gerbolini vía Skype, la fiscal del distrito de Ponce. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, fiscal. Buenas noches a ustedes. Hola. En este caso ya van rumbo a la cárcel, ya se les radicó, que se les radicaron los cargos, tienen una fianza de 5 millones para el individuo y 1 millón para ella. ¿Van ya rumbo a la cárcel? Sí, eso es correcto, eso es correcto. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, la vista preliminar, que va a ser el 22 de junio. Y anyway, nosotros continuamos la investigación, sobre todo con relación a la otra menor. Es que todavía hay mucho camino que andar. ¿Se sabe si la otra menor también pudo haber sido víctima de abuso sexual como su hermanita y que haya sido maltratada físicamente? Entendemos que obviamente en el día de hoy se le radicó a mamá una denuncia de maltrato con relación a la otra menor, de maltrato en el sentido de que entendimos de la investigación que las niñas no estaban siendo cuidadas adecuadamente. En el día de hoy a mamá se le radicó, una de las 2 denuncias fue por la hermanita mayor. Pero aún así la investigación continúa porque entendemos que en efecto la otra menor también pudo haber sido víctima de alguna agresión sexual. Le preguntó a la fiscal si es posible en este momento esta fianza de 5 millones y más de 5 millones, más el millón que se le impone a la madre, envía un mensaje contundente. ¿Le parece a usted cuál es el mensaje? Bueno, yo creo que todo el mundo, nosotros como fiscales, las fiscales del caso han estado, ¿verdad?, bien impresionadas con lo que han tenido que trabajar. Todos los compañeros de la Fiscalía de Ponce estamos bien afectados y bien impresionados con este caso. La Policía de Puerto Rico, los médicos que han atendido el caso, o sea, y yo creo que por lo que he visto, el pueblo entero, o sea, todos estamos afectados, estamos impresionados y pues el deber que nos toca a nosotros como Ministerio Público es, ¿verdad?, hacer justicia y llevar a estas personas a que cumplan la ley. Como seres humanos pues estamos devastados, ¿verdad? Bueno, fiscal, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo en este momento. Lo importante es que haya justicia, aunque sea una justicia tardía, porque la nena ya no está aquí, pero que estos individuos, tanto el padre como la madre, tengan que sufrir lo que sufrió esa nena. Porque lo que se hace de esa manera, esto es algo tan abominable que no tiene ni explicación ni uno puede realmente absorberlo. Yo sé que puede sonar un poquito, ¿verdad?, fuerte, pero realmente esto no debe pasar jamás. Y la estadística dice que va a seguir pasando a menos que hagamos algo para prevenirlo. Y tenemos que hablar y denunciarlo. Gracias por estar con nosotros. Vamos con Kimberly. Que le caiga todo el peso de la ley, pero llega nuestro panel de análisis, ya están aquí conmigo y usted verá lo que tendrán que decir sobre este caso. Además, federales no confían en agencias estatales. ¿Qué mensaje están enviando al pueblo puertorriqueño? Lo discutimos. Pero ¿por qué generadores enviados por FEMA no están todos en función? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Ya estamos de regreso a Jugando Pelota Dura y está con nosotros nuestro panel de análisis. Se encuentra la senadora Joan Rodríguez Bebe. Buenas noches y bienvenida. Gracias. El padre Orlando Lugo, sacerdote y periodista. Saludos. Buenas noches. Nitza Morán, senadora del PNP. Y el licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Ay, ¿verdad? Pasado. Sí, pues está bien, pero fue hace poco. Pasado ex comisionado electoral del Partido Popular. Él lo aclaró porque ya está liberado. Sí, ya está liberado. Yo quisiera primero que todo una reacción de ustedes a este abominable caso de lo que ocurrió en el área sur, en el municipio de Ponce, Guayanilla, con esta bebita de 2 años. Mira, senadora. Mari, evidentemente esto es una situación innombrable.
Yo creo que claramente todo el país siente no solamente la indignación, sino la preocupación por situaciones como estas, que como dijo el doctor Rullán, esto ocurre más de lo que se denuncia. Demasiado. De hecho, hace 2 años presenté, tanto en el Senado y mi compañera Lizy Burgos en la Cámara, un proyecto de ley, entre otros, que hemos presentado para combatir el abuso sexual, para que el gobierno de Puerto Rico tenga que hacer una campaña en contra del abuso sexual. Y en esa campaña, no solamente hacerlo de forma preventiva, sino además que el criminal sepa a qué se atiene si comete este crimen. Todavía, sin María, han pasado 2 años y este proyecto no se ha aprobado. Se aprobó en la Cámara la versión que presentó la compañera Lizy Burgos, que es la misma que yo presenté en el Senado. ¿Qué estamos esperando? Que más situaciones como estas se denuncien para que se aprueben proyectos de ley en contra del abuso sexual. De hecho, vamos a ver en pantalla, antes de pasar con el padre Orlando Lugo, vamos a ver en pantalla la cantidad de crímenes de abuso sexual que se han estado cometiendo. Esto ha sido en las últimas 2 semanas y esto ha sido lo que ha salido público. El hombre que se declaró culpable por intentar producir pornografía infantil, más de 19 años a prisión, al psicólogo de Bayamón por intento de coerción y seducción a 2 niñas, causa para arresto con padre de niña de 2 años, que fue el que estuvimos hablando, y la presentación que se hicieron de cargos por trata humana y agresión sexual por una mujer con su sobrina y el otro hombre. O sea, esto no puede seguir así. Tenemos que actuar más allá de, quizás más allá hasta de qué campaña. Vamos a ser un poco más fuertes con los que cometen estas agresiones. Claro. Vamos a hablar de la castración. ¿Por qué no hablar de la castración? Y yo diría que en este caso, y eso me tomo el paso, pero más allá de este caso, la castración química, no, vamos a la castración full, porque este tipo de personas no tiene rehabilitación, padre. Bueno, esto ya vimos que está en todas las instituciones, lamentablemente. Como también saben algunos de mis compañeros, en mi preparación en Derecho Canónico trabaja esto al interno de la iglesia y sobre todo también colabora en las estructuras sociales. Es cuando uno escucha esta noticia y dice, otra vez, pero ¿cómo puede ser, no? Y para que la gente tenga una idea, el ambiente en el estudio, hablando de este tema, es terrible. El ambiente que todos nosotros aquí tenemos, porque no podemos normalizar este tipo de casos porque nos afecta, pero como muy bien dijo el doctor Rullán, y también todos los panelistas aquí estamos de acuerdo, en que tenemos que hablar de esto, aunque no es fácil de tragar, aunque no es fácil de tragar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que abrir la boca, porque los papás tienen que abrir la boca, porque las madres también tienen que proteger a sus niños, porque las iglesias tienen que protegerlos, porque los partidos políticos tienen que protegerlos, y las leyes tienen que ser totalmente duras para este tipo de situaciones. Es decir, la diferencia no es posible. No, para nada. Es decir, no se puede permitir esto sistémicamente, y yo apoyo cadena perpetua para el pedófilo. Cadena perpetua para el pedófilo. María, no lo podemos permitir. Antes que le entre la senadora y el licenciado, este tipo de acto tiene que ser obligatoriamente el reflejo de una sociedad ética y valorativamente afectada. Y la pregunta a ustedes que están en el Senado, este tipo de cosas, ¿qué hacer ante este tipo de actos que se repite constantemente? Yo creo que estamos viviendo en una época en que todo se visibiliza, ¿verdad? Esto a los medios es porque ya hay una visibilización de estos problemas que hace 20 años atrás quizás no hubiéramos tenido la luz. Sin embargo, esto es aterrador lo que estamos viviendo hoy. Si Marí trajo a la discusión lo que es la castración química, también podremos poner en perspectiva lo que es la pena de muerte. Porque uno ve una verrosidad como esta y uno dice, bueno, la realidad es que esto no es de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que más allá de la educación, o crear programas de los comités, de los programas, que es lo que las personas que nos ven a diario, ¿verdad? Dicen, hay un comité más, una educación más. Yo creo que esto viene de principios, ¿verdad? De principios y valores que nosotros le otorgamos en nuestros hogares a nuestros niños. Sin embargo, estamos hablando aquí de una mamá y un papá. O sea que hemos traspolado a cómo está quizás sí la salud mental, pero entonces todas esas señales que básicamente los vemos los familiares más cercanos han sido nulos, ya sea por represalia, ya sea porque... O callaron. O son también cómplices de todo este evento. Así que... Contestando a la pregunta de Víctor, aquí hay que hacer lo que estamos haciendo, discutiéndolo a nivel nacional, traerlo a la mesa. Es difícil de tragar. Como dijo el padre, es la primera vez que yo estoy aquí en Pelotadura y que el estudio completo está en silencio, escuchando, viendo lo que está haciendo. Está todo el mundo indignado, todo el mundo tiene cara ¿verdad? de tristeza, porque esto no hay forma de explicarlo. Hay que discutirlo, hay que llevarlo a la discusión nacional, todo el mundo tiene que saber que esto no se puede permitir. El sistema judicial tiene que encauzarlo
tendrá sus garantías. Yo soy fiel defensor de las garantías constitucionales, los derechos constitucionales de los acusados, pero la realidad es que esto es una situación bien difícil. Eso es lo que estábamos conversando el compañero Carlos y yo hace escasos minutos. Yo estoy en la misma línea suya en términos de los derechos. Yo creo en los derechos adquiridos. Yo creo que las sociedades no pueden ir hacia atrás. No veo la pena de muerte como posibilidad alguna de consideración, porque los que menos tienen son los que van a pagar. Le pregunto a mi compañero Carlos, el ejercicio que has hecho en términos de años de prisión que pudieran encarar. Yo necesitaba ver, por lo menos, ver los años de prisión, ¿verdad? Que no se pudo preguntar a la fiscal Legito. Estamos hablando de 99 años en el caso del asesinato. En el caso del incesto son 50 años y en el caso de la agresión sexual son 50 años. Pero realmente eso es suficiente. Ahora bien, eso porque iba. Estamos hablando de una niña que hoy no va a estar, tiene una menor de edad que está marcada para toda la vida. No es suficiente, pero la pregunta que le quiero hacer al comité, en este caso al panel, mejor dicho, es que estamos trabajando este caso de este señor, pero la máquina o la fábrica de este tipo de agresor sexual, estamos trabajando para que no ocurran situaciones como esta y surjan señores como este. Carlos, precisamente aquí el doctor Rullán estaba diciendo y hablando sobre la importancia de educar. Y de ahí, obviamente, la importancia de la resolución que presentamos para hacer una campaña educativa sobre el tema. Pero además de eso, es bien importante que se puedan procesar estos casos, porque también parte del problema es que muchos de estos criminales salen por la libre porque no se recoge la prueba forense como se debe hacer. La impunidad. Por eso yo me preocupo. Hemos presentado también otras resoluciones, una de estas ya es ley hoy día, que es la ley 7, para que en las salas de emergencias de Puerto Rico, el personal médico y de enfermería tenga que tener educación continua en manejo de casos de abuso sexual, porque uno de los problemas principales es que como no se recoge la prueba de forma adecuada, no se procesan y sencillamente se cayó el caso. Mira, en este caso... yo me preocupo tanto con la respuesta que dio el padre. Es decir, ¿cómo usted se siente? La salud mental de Puerto Rico está mal. Oye, yo pienso que está escuchada. Es coachada la respuesta, es decir, porque desde el principio entonces le estaba apelando a una situación jurídicamente hablando. Eso es manipulación. Pues entonces no podemos quedarnos en esa manipulación. Dos cosas, en este caso tiene que haber consecuencias dura, pero tiene que haberla y rápido. Es que no puede haber una consecuencia blanda. No por eso, pero tiene que haberla. Y en lo próximo, en la fábrica esa que dice Carlos de lo que puede suceder, hay que entrar a las escuelas, hay que entrar a los campamentos de verano, hay que entrar a las iglesias, hay que entrar a todas las instituciones que trabajan con niños y demostrarle, enseñarle cuáles son los símbolos, los signos que representan este tipo de personas para poder encauzar y la palabra es consecuencias con todo el que haga todo esto. Pero tenemos que hacer una pausa. El hogar es el primero. Correcto. Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Vamos con Kimberly. Así es, sí, tenemos a miles de personas comentando en nuestra página de Facebook y a usted le preguntamos en la encuesta, claro, ¿qué castigo se le debe otorgar al imputado del asesinato de menor de 2 años? Cadena perpetua, votó un 46%, pena de muerte un 38% y castración química un 16%. Más adelante, ¿debe renunciar o lo deben destituir de todas sus funciones? Fuertes acusaciones pesan en su contra, pero ¿de quién se trata? Todos los detalles al regreso. Además, radican cargos a Donald Trump, pero seguirá en la contienda. Le decimos en solo minutos.